Bendiciones, qué alegría que estés aquí, te unas a nosotras en nuestro eWoman Podcast. Con ustedes, Suje Imhoff. Hola, muy buenos días, tardes, noches, en cualquiera de los horarios que nos esté escuchando este día. Bienvenida a un nuevo episodio de eWoman Leadership Podcast. Y hoy vamos a continuar con esta serie que hemos empezado 3 semanas atrás acerca de llamado, acerca de nuestro propósito, acerca de nuestra asignación. Espero que hayas escuchado los episodios anteriores y que hoy estés lista para recibir este nuevo mensaje que le va a dar como que el toque final a este tema que ha sido de verdad de mucha edificación, incluso para mí, preparando cada uno de estos episodios. Así que bienvenida, tú que me estás escuchando allí en tu carro, cuando vas camino a hacer tus vueltas en tu casa, mientras estás en tus quehaceres, en el trabajo, en tus momentos de break. Esta es la ventaja de tener este formato que me encanta. Particularmente es uno de los formatos que disfruto muchísimo. Así que bueno, les animo a que sigan conectadas aquí con nosotros, se suscriban a este podcast. Y vamos hoy a hablar de este tema y es 4 señales que tú sabes que tu llamado viene de Dios. 4 señales para que tú sepas que tu llamado viene de Dios. Vamos de una vez al primero. Así que toma nota. Tu llamado está centrado en tu propósito. Tocamos algo de eso en el anterior episodio. Pero hoy quiero hacer énfasis en esta parte y es que tú tienes un llamado. Eso no hay ninguna duda. Y ahorita vamos a aclarar esto porque recibí una inquietud en estos días al respecto de si este llamado solo está para los títulos o las posiciones dentro de la iglesia. Pero tú tienes un llamado. Cada seguidor de Cristo tiene el deber de compartir con otros las buenas noticias de salvación. Dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, no quiere decir que el llamado de todo el mundo es ser predicador, ni que el llamado de todo el mundo es ser pastor, ¿verdad? La inquietud que me decían esta semana es que yo tenía esta confusión al respecto de cuando hablaban de llamado, mi mente se iba a qué era una de las posiciones dentro de la iglesia, uno de los ministerios que está en el ministerio quíntuple, ¿verdad? Que es uno de los temas que vamos a hablar más adelante. Yo pensaba que cuando me hablaban de llamado, mi mente se iba a pastores, mi mente se iba a evangelistas, mi mente se iba a profetas, a apóstoles, a maestros de la palabra. Y yo decía, no, cuando hablamos de llamado no se refiere directamente o siempre a los títulos dentro de la iglesia, las posiciones dentro de la iglesia. El llamado de Dios, como ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? Es no solo ni está amarrado a las 4 paredes de la iglesia. El llamado de Dios también lo tienes para que lo ejecutes fuera de ella. Entonces, muchas veces la gente está confundida que cuando hablamos de llamado es alguna posición o algo que tiene que ver con
el ministerio dentro de la iglesia, como ese posición dentro de la iglesia específicamente. Y no es así. Tú puedes ejercer tu llamado, incluso si estás dentro de otra esfera, dentro de tu trabajo, dentro de tu oficina, si estás en las artes, si estás, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces no me voy a detener mucho ahí, pero quítense eso de la mente, que cuando hablamos de llamado es solamente para estar en el púlpito o estar en algo ministerial dentro de la iglesia. El ministerio nosotros lo cargamos para donde quiera que vayamos. Nuestro llamado lo cargamos para donde quiera que vayamos, donde quiera que nosotros estemos. Y es allí donde el enemigo le ha quitado poder a los hijos de Dios, porque tienen esa mentalidad. Y los hijos de Dios temen mucho hacer ministerio, incluso cuando están por fuera de la iglesia. A lo que mucha gente le llama lo secular. Y ya lo toqué también anteriormente. Secular no es nada, no existe cuando tú entras en el ejército de Dios, cuando tú entras en el reino de Dios, cuando tú le recibes. Ya no hay dos clases de vida. No hay la vida como cristiano y la vida en lo secular. No hay, es una sola. No hay secular, no hay ese término secular en la vida de un cristiano. Porque donde quiera que tú vayas, eres un embajador de Cristo. Haciendo esa claridad, vamos a ver que nuestro propósito en esta tierra es hacer que ninguna persona se quede sin saber que existe la esperanza de Jesús. Los demás sueños, anhelos y deseos que tengamos personalmente, que tengamos para nuestra vida, deben ir acorde a esta misión inicial. Dice Colosenses 3:2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Este verso encaja perfectamente con lo que les acabo de decir. Nosotros tenemos que encajar los sueños, los anhelos y nuestros deseos personales de la vida acorde a nuestro propósito. La mayoría de la gente lo que hace es todo lo contrario. Primero hace todos sus planes, todos sus sueños y todos los anhelos, y para eso viven y para eso trabajan, y después es que invitan a Dios a meterse en la película, cuando tienen que todo ser totalmente contrario. Tiene todo que ser al revés. Todos nuestros sueños se van a encajar a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere, a lo que Él nos ha dado a todos, y es esta misión, este propósito general de todo ser humano, que es ir y darle a Él la gloria, ir y darle a Él. Todo el espectáculo está dirigido hacia Dios. Todo lo que tú hagas está dirigido hacia Dios. Todas las luces están dirigidas hacia Jesús. Todo lo que hables en el púlpito está dirigido a Jesús. Todo lo que trabajes está dirigido a Jesús. Las luces, cámaras y acción tienen que estar dirigidos a Él y no a ti. Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Cuando tu llamado está centrado de esa manera en tu propósito, tú vas a caminar en la voluntad de Dios. Si crees que Dios te está llamando a hacer algo, lo primero que debes hacer es examinar si de alguna manera esto implica compartir tu fe. Si no encuentras ninguna conexión, es más probable que el deseo que tengas no provenga de Dios, sino de ti mismo. Si tú comienzas a ver que todo lo que tú quieres hacer está sacando y poniendo a un lado que tú tienes que compartir tu fe, allí hay un problema, porque entonces allí tu llamado no está centrado en tu propósito.
lo cual te va a traer muchísimos dolores de cabeza como hija de Dios. Porque es la única manera que vas a ver que Dios va a ir ordenando tus pasos cuando tú estás puesta en el camino correcto y estás enfocada en lo que Dios quiere para tu vida. Te repito nuevamente, si examinas tu vida, lo que estás haciendo, y te das cuenta que de alguna manera lo que haces no está implicando que compartas o que testifiques tu fe, estás en el lugar equivocado. Estás haciendo las cosas equivocadamente. Invitas a Dios allí. Replantéate, pregúntate, ¿esto está conectado con mi propósito? ¿Esto está conectado, Señor, con ese propósito que tú me has dado a mí? Si no, comienza a notar y comienza a cambiar las cosas, mi hermana. Porque una de las cosas que yo particularmente tengo reverencia, ¿verdad? Y mi temor de Dios está en no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y por 20 años trabajando en el ámbito corporativo, estaba yo de agente 007 encubierta. Si sabían las personas que mis creencias eran cristianas, te puedo decir por ahí una o dos, pero la mayoría no sabía porque yo estaba callada. Yo estaba callada, tenía buen carácter, sí, pero todavía hacía muchas cosas que no me diferenciaban de la multitud del mundo. Hacía muchas cosas que las otras personas también hacían. Iba a fiestas, también estaba donde habían bebidas. Yo nunca fui una mujer de tomar alcohol, pero en reuniones sociales, sí, me tomaba unas cuantas cervezas. No me gustaba mucho, pero lo hacía por la presión social, ¿verdad? Nunca fui como amante del vino, ni de las bebidas pesadas, ni de un tequilazo, ni de un aguardientazo, ni nada por el estilo. Pero sí, estaba envuelta en esa vida social y ejecutiva, en que hacía prácticamente lo mismo que todo el mundo hacía. No se me veía como esa diferencia. Estaba callada, tenía temor, no hablaba de las cosas del Señor, me refiero, porque yo siempre he sido muy extrovertida y siempre he estado allí. No me da temor hablar en público ni nada de eso, pero me refiero a esa parte de compartir la palabra de Dios. Y estaba haciendo lo que me gustaba, conseguí el trabajo de mis sueños, pero no había plenitud en mi vida. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo y si eso de verdad está conectado al propósito. Porque lo único que le da vida a tu vida es vivir en propósito. Segundo, tu llamado es elegido por Dios. El llamado no es algo que nosotros podemos elegir. Es Dios quien lo hace por nosotros. ¿Tenemos la potestad de rechazarlo y alejarnos de Él? Sí, claro que sí. Tenemos libre albedrío. Pero su llamado, tu llamado es por tu bien y el de los demás. Tal vez en este momento tú no lo entiendas, pero con el tiempo te darás cuenta que realmente eso era lo mejor. Porque el llamado, te voy a ser honesta, o sea, el llamado, caminar en el llamado de Dios no es fácil. Y nos lleva a morir diariamente, como lo dice la palabra de Dios. Por eso mucha gente
sabe que tiene un llamado, pero no lo sigue porque sabe que le va a costar mucho. Dios elige nuestro llamado y Él nos da esa libre potestad de elegir si lo aceptamos o no. Eso te tiene que quedar muy claro. Pero los resultados en tu vida van a ser mucho, muy diferentes, de si lo aceptas o si no lo aceptas. Porque cuando no aceptas el llamado, puedes tener muchas cosas que tú puedes ver como bendiciones y vivir la vida que siempre has soñado. Pero no va a haber plenitud. Pero siempre vas a sentir que te falta algo. Pero van a haber muchos momentos en el cual vas a tener esas conversaciones con ti misma. Y el mismo Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, esa que estás pensando que tú podrías haber llegado a ser, eso es lo que había en mi corazón. Pero tú dijiste que no. Siempre va a ver como es, tal vez si yo hubiera aceptado eso. Tal vez, y no vas a tener plenitud. Pero cuando nosotros vivimos una vida en llamado, en propósito, en misión, en asignación, hay una llenura tan grande en nuestra vida y un gozo, porque todos los días nos levantamos con el amor y con la alegría y con la pasión de estar haciendo lo que realmente llena nuestro corazón. Hay muchísima diferencia. Tercera señal para que tú sepas que tu llamado viene de Dios, y es que tu llamado no solo te beneficia a ti. Muchas veces tú confundes tus sueños, metas personales con el llamado de Dios. Y son diferentes. Personas tienen anhelo, por ejemplo, de ir al otro lado del mundo, a los lugares menos favorecidos, a hacer cosas por el Señor. Mucha gente tiene el anhelo en su corazón. Yo quisiera ir a una misión a Filipinas, quisiera ir a una misión a África. Y tienen ese amor por ayudar a los demás. Tienen ese amor por hacer ese tipo de obras. Y hay que tener cuidado. Porque podemos creer que es Dios quien nos está llamando a ir a ese lugar. Sí, porque eso, mejor dicho, eso es muy espiritual. Irnos para África y ayudar a la gente. Pero tienes que tener mucho cuidado, porque puede ser que ese no sea el llamado de Dios, sino tu deseo, para tu beneficio propio, para sentirte grande, que estás haciendo algo con tanta insignificancia. Pero resulta que no es el llamado de Dios, porque el llamado de Dios está muy anclado a los motivos puros de nuestro corazón. El llamado de Dios nunca es para nuestro beneficio propio, sino de la iglesia en general. Y puede ser que tú no estés con el título de pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol, haciendo labor y obra dentro de la iglesia. Pero cuando hablo aquí, acuérdate que iglesia no solamente son los que están en las cuatro paredes de la iglesia. Hay un cuerpo de Cristo que todos los días está allá afuera en sus diferentes asignaciones, en sus diferentes profesiones, en sus diferentes esferas, en sus diferentes medios. Y allá donde nosotros tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque allá están los que no creen en el Señor Jesús también alrededor en esos círculos. Entonces, tu llamado no te va a beneficiar solo a ti, tiene que beneficiar a los demás. Tiene que beneficiar a los demás. La Biblia explica
que nuestros diferentes dones y talentos sirven para que contribuyamos al cuerpo de Cristo y expandamos su reino. Cuando se expande el reino es porque estamos llegando a gente que no es cristiana. Entonces, no solo el cuerpo de Cristo, sino que vamos a expandir su reino. Vamos a ir allá a tocar y a dar ejemplo y a dar testimonio y a compartir nuestra vida normal con gente que no conoce al Señor Jesús, pero que ve en nosotros algo diferente que ellos también quieren tener. Ahí es donde tú realmente puedes cobrar tu esencia como la sal y luz de la tierra. Tú no salas y no eres la luz de los que ya son hijos de Dios. Tú eres sal y eres la luz de los que no son hijos de Dios. Tú puedes ser bendición para la iglesia, claro que sí. Una bendición grandísima para los de la iglesia, con tu sabiduría, con todos los dones que el Señor te ha dado. Pero tú vienes siendo sal y luz cuando estás allá afuera en el terreno en donde que no hay sabor, que se está pudriendo por todo lo que el enemigo y sus espíritus están haciendo, pudriendo esas almas. Allá en donde está la oscuridad es que tú vas a ser luz. Tú no eres sal y luz dentro del techo de la iglesia. Eres sal y luz cuando estás por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Dice la palabra en Romanos 12, 4, 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Ahora te voy a leer un texto más largo, así que presta atención. Es 1 Corintios 12, vamos a leer 12, capítulo 12, del 12 al 31. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Escucha esto, como Él quiso, como Dios quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Right? Si todos fuéramos el mismo ojo, no hay nada ahí. Sí, dice el verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Listen to me, listen to me, listen to this. Escucha esto, escúchame a mí, escucha esta palabra. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y la gente está detrás de los que parecen muy fuertes, de los que andan con el micrófono en la mano de tarima en tarima, de escenario en escenario, de púlpito en púlpito.
Y la palabra dice aquí, antes bien, los que parecen más débiles son los más necesarios. Porque las funciones y los llamados que parecieran más básicos dentro del reino de Dios son los que unen las coyunturas de las partes. El pastor no puede ser pastor si no hay un equipo que esté allí de evangelización, que esté allí de un equipo de consolidación. Perdón. Un equipo que esté pendiente de las ovejas, llamándolos para ver cómo van, cómo siguen. Hay unos llamados tan grandes, pero parecen débiles a los ojos de muchos, pero son los que realmente mantienen a las coyunturas unidas. Y mucha gente no le echa los ojos a esos llamados porque creen que son menos. Aquellos del cuerpo, dice el verso 23, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. A los que tú menos ves en los ministerios, a los que tú menos ves, teniendo los ojos sobre ellos todo el tiempo, a ellos son los que tú más debes darle honor y decoro. Dice el verso 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¡Wow! La palabra le vuela a uno la tapa de los sesos. La palabra lo coge a uno y lo centra. Por eso es que hay tanto exceso allá afuera en cuanto a el amor por mostrarse a sí mismos, por la fama, por el estereotipo, el tipo celebrity. Pero aquí cuando tú lees la palabra te coge y te da duro. Te da duro. Dando más abundante honor, wow, al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¡Aleluya! Esto es el cuerpo de Dios. Primera de Corintios 12. Amo esta palabra. Vosotros, el verso 27, dice, sois el cuerpo de Cristo. Y mientras cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Signo de interrogación. ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice el verso 31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Oh, esto de verdad que la palabra del Señor. Hay que hacerle una ovación a la palabra del Señor. ¡Aleluya! Porque la palabra del Señor es preciosa. Mira toda esta exquisitez. Y ahí se los dejo para que los estudien ustedes allí delante, porque yo me emociono aquí y mejor dicho, después me volteo al modo preacher. Preacher mode. Y no estamos ahora en el preacher mode. Estamos
en un momento especial para aprender. Estamos en el momento de teaching, de enseñar un poco de este tema tan relevante para nosotros. Dice Primera de Pedro 4, 10, 12. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El llamado de parte de Dios nunca sirve para satisfacer una aspiración personal, sino que tiene un propósito mayor, la cual trae como consecuencia un gran gozo. Qué espectacular, ¿verdad? Vamos para la última señal. La cuarta. Tu llamado te hace buscar más a Dios. La conversación entre dos personas, tal vez que se gritan desde una distancia, estando, no sé, en dos diferentes oficinas o en tu casa, una persona está en el baño y la otra está en la cocina y están lanzándose gritos, pero tratando de comunicarse, pero en una voz alta. Dice, eso no se escucha ni se entiende bien en comparación a una que se hace donde las personas están face to face, donde las personas están cara a cara. Este ejemplo también se aplica para nosotros en nuestras vidas espirituales. No podemos decir que nosotros conocemos a Dios, que nosotros conocemos a Jesús, si solo oramos cuando nos acordamos de Él porque tenemos un problema. O simplemente abrimos la Biblia cada domingo cuando estamos en la iglesia. Y si es que acaso abrimos la Biblia, porque, ahora no se va a la iglesia con la Biblia, porque para eso está el celular, ¿verdad? Para eso está YouVersion, para abrir la Biblia app en la iglesia y la gente ya no carga la Biblia de papel. A mí me pasa, se vuelve uno tan tecnológico que nada más anda cargando con el celular para ir a la iglesia. Algunos días, en algunos momentos la he llevado, otras veces nada más el teléfono. Pero si nos toca comprar una Biblia más pequeña para no cargar el Bibliononón, por ejemplo, en mi caso que yo tengo, que es súper gordo, para cargarle los domingos, bueno, toca comprarse una Biblia, nada más para los domingos, para ir a la iglesia. Volvamos a la Biblia de papel, y aquí me voy a también mandar yo este reto para mí misma. Volvamos a la Biblia de papel, a llevarla a la iglesia, ¿verdad? El problema es que, Suje, pero es que yo llevo la Biblia a la iglesia los domingos y el pastor ni siquiera lee versículos. Ese es otro problema. Mejor dicho, ese es otro podcast, esa es otra conversación. Allá no me voy a meter hoy. Entonces la gente no ve la necesidad de llevar la Biblia. Ni siquiera abrir la Biblia app en el celular. Entonces, el llamado nos va a mover a nosotros buscar más del Señor. Desarrollar una relación personal con Dios implica hacerla crecer cada día, minuto a minuto, y tenerlo muy presente en todas las cosas normales, cotidianas, la vida real de nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros solo podemos escuchar la voz de Dios, podemos escuchar el llamado de Dios cuando le conocemos a Él. Dice Juan 10, 27, 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me amó las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y si pensamos
que ya hemos recibido. Uno de su parte, que nosotros ya hemos recibido un llamado de su parte, esto nos debe llamar, aún nos debe llevar aún más cerca de Él. No hay mejor manera de confirmar cuál es su voluntad que por medio de la oración y la lectura de la palabra. Cuando Dios a ti te da un llamado, cuando Dios sella tu alma, tu mente y tu corazón con tu llamado, cuando tú eres totalmente consciente de que eso es lo que Dios quiere para tu vida, mira, hay una necesidad en el espíritu de buscarle a Él, de estar con Él en oración, de estar con Él en adoración, de leer su palabra. Es que, ¿por qué? ¿Por qué hay esa necesidad? Porque cuando tú tienes esa claridad, entonces el Espíritu es el que toma control de todas las cosas de tu vida. Es el Espíritu el que está gobernando en ti. Y es el Espíritu de Dios que le habla a tu espíritu y le dice, ve, arrodíllate, ora. Yo hoy solo quiero que ores. Yo hoy quiero que leas la palabra. Es una necesidad que tú tienes. Y yo te lo digo por experiencia propia. Cuando el Señor comenzó a hablarme a mí, cuál era mi llamado y cuál era el peso de ese llamado en mi vida y la magnitud de lo que Él quería hacer en mi vida. Habían días que yo me arrodillaba y era llorando todo el tiempo. Yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo no sentía esta necesidad de orar y de orar y de llorar y de buscar al Señor. Y era que el Señor estaba haciendo una hermosa transformación en mi vida. Yo recuerdo que yo llamaba por teléfono a mis líderes. A veces llorando. Yo le decía, pero ¿qué es lo que pasa? Porque Dios está como tan obsesionado conmigo que no me deja en paz. A mí eso no me había pasado antes. Que yo sentía que yo tenía que estar orando, que yo tenía que estar leyendo la palabra, que yo tenía que estar más al lado de Él. Porque es que cuando ya tú eres totalmente consciente de tu llamado, el Señor te quita todo velo y tú estás enfocado. Eso es lo que tú más quieres hacer. Caminar con Él. Caminar con Él, agarrarte de la mano con Él, estar con Él. Cuando tú realmente lo conoces, cuando tú le has visto, cuando tú realmente estás nacida de nuevo, tú quieres estar con Él. Porque Él es el que te ha dicho quién tú eres en su reino. Y no hay más honor más grande que saber qué eres tú, quién eres tú en el reino, quién eres para el Señor Jesús cuando Él te dice, amada mía, es que yo a ti te he escogido para que tú seas una maestra de mi palabra, para que tú seas una evangelista, para que tú seas una evangelista allá, en el lugar donde tú estás trabajando hoy, para que tú seas esa evangelista allá, en el medio de comunicación en donde tú estás, allá en ese canal de televisión, allá en medio de gente de negocios, para que tú seas esa profeta allá en medio del gobierno, allá en esa firma de abogados, allá en esa firma de constructores. ¿Tú sabes lo poderoso que es una profeta de Dios, un profeta de Dios en medio de una firma de abogados? ¡Wow! Dios te da revelaciones increíbles para cada uno de tus casos. Revelación profética. No hay nada que pueda ser ocultado de los ojos de un profeta de Dios, porque en el Espíritu el Señor muestra las cosas, revela las cosas. El poder tan grande que es ejercer los dones espirituales que Dios te ha dado para que los uses allá afuera, en la vida normal, en el medio cotidiano. En ese edificio que estás construyendo y eres arquitecta, ingeniera y estás trabajando alrededor de tantos hombres y mujeres ahí en esa obra y tú estás allí usando tus dones en ese momento también, dones espirituales. Eso es poderoso.
Allí es donde el Señor te quiere llevar. Allí es donde el Señor te quiere romper los esquemas de tu mente, de tu cerebro, para hacerte entender de que los dones espirituales también los debes usar allí, afuera de el sitio religioso. Es increíble lo que Dios quiere hacer. Es increíble lo que Dios quiere hacer en tu vida. Bendito sea el momento que tú estás escuchando este podcast. Te voy a dejar con algo para terminar. Y es que estos episodios se han ido un poquito largos, pero es que son necesarios. Te voy a dejar algo que no es un discurso motivacional. Porque si hay algo que a mí me gusta hacer es real y no llenarte de azúcar, de efervescencia, de hype, como decimos acá en los Estados Unidos. O sea, de emoción y de llenarte de esa energía que rebosas cuando escuchas un mensaje o estás en una conferencia y después a los días ya se te olvida. Yo quiero decirte a ti la realidad de que el llamado te va a aplastar. El llamado te va a dar duro. No es fácil. Son años de descubrimiento. Es una jornada hermosa, pero también dolorosa. Si tú eres llamado a reparar a los quebrantados de corazón, como lo dice la palabra de Dios en Isaías, ¿verdad? Si tú has sido ungido para reparar los quebrantados de corazón y para dar libertad a los cautivos, vas a luchar con un corazón quebrantado. Tu corazón será quebrantado. Si eres llamada a sanar a los hijos de Dios, si eres llamada a sanar a los pequeñitos, vas a experimentar tú misma en tu propia carne trauma. Si eres llamada a profetizar, esto no le va a gustar a algunas. Si tú eres llamada a profetizar, vas a tener problemas con el autocontrol de tu lengua. Porque si hay algo que deben tener bien ejercitados los profetas, es que se deben sujetar al Espíritu Santo. Se deben sujetar al Espíritu de Dios. Y muchas veces, muchos profetas quieren hablar cosas en su carne y no porque Dios le ha mandado abrir la boca. Entonces, vas a tener que pasar por una temporada en el cual, a las buenas o a las malas, aprenderás a controlar tu lengua. Si eres llamado a imponer manos, porque vas a sanar a los enfermos, vas a lidiar con una enfermedad. Puede ser física, puede ser un ataque espiritual bien arraigado. Porque es que nadie puede dar desunción si antes no ha sido probado. Si eres llamada a predicar y enseñar el Evangelio, te va el Señor a zarandear para que aprendas sabiduría, la sabiduría que le da unción a tu mensaje. Porque es que la persona que no ha sido zarandeado hasta el suelo no va a tener la capacidad de aprender sabiamente. La sabiduría de Dios
más que todo, viene en esos momentos en donde no hay nada, no tienes nada, sino dolor y necesidad. Dolor y necesidad que te lleva a los pies de Cristo. Allí es donde tú realmente eres ungida. Cuando estás en el hueco, cuando estás en el desierto. Si estás llamada a animar a las personas a que saquen lo mejor de su ser, de sus vidas, para que sigan a Cristo. Si estás llamada a activar a las personas a que persigan su llamado y sus metas, vas a ser atacada en tu autoestima. Tus éxitos no van a venir así de fácil. Te va a costar. Te va a costar. Y créeme que cada una de estas cosas que te estoy diciendo, las he vivido en carne propia. Eso cuesta. Eso cuesta. Porque tú no puedes hablar vida con unción a una persona y por el poder del Espíritu Santo despertarle en ella esos dones y esos talentos si a ti el enemigo no te ha cogido y te ha pisoteado y te ha dicho que tú no eres nada. Si te ha cogido y te ha vuelto tu autoestima una nada, si gente no te ha rechazado, si gente no te ha criticado, si gente no te ha dicho que quién ha dicho que tú eres eso, quién ha dicho que tú eres llamada si no sirves para nada, de esos estilos de dardos es que manda el enemigo a todo aquel que es llamado a imponer manos en otros y activar el don del fuego del Espíritu Santo, como lo dice Pablo. Tu llamado vendrá con guerra espiritual y zarandeo y sacudida, pero ambos son necesarios para que tu manto sea auténtico, humilde y poderoso. Ese aplastamiento, esa sacudida, ese zarandeo no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque la asignación tuya no es fácil. No es fácil. No puedes ministrar poderosamente lo que tú no has totalmente dejado. No has muerto a ti misma, a tus sueños y a tus deseos. Cuando sientas que el peso cae sobre ti, corre hacia el Padre que te anhela con todo su ser, para darte consuelo. Deja que Él te hable, que te susurre al oído cuál es tu verdadera identidad, mientras que tú descansas bajo la sombra de sus alas. Conéctate a los latidos del corazón del Señor, y eso solo lo puedes hacer cuando tu cabeza está en su pecho, cuando Él te abraza, cuando tú estás de verdad rendida ante Él, que Él renueva tus fuerzas y que Él pone tu mirada hacia el frente. Sin el fruto del olivo no hay aceite. Sin el aplastamiento de ese olivo no sale el aceite. Sin las uvas no hay vino. Si las uvas no se pisotean bien, con fuerza, no va a salir el vino puro. Amiga mía, tu aceite, tu unción no es barata. Tu unción es costosísima. Ha costado muchísimo durante tanto tiempo, así que ve con el Señor y alíñate a lo que Él quiere que tú hagas para que tú comiences a usar ese aceite, porque no ha sido nada barato, no es fake, no es falso, ha sido fruto de tu pisoteo, del zarandeo, del dolor.
Así que usa ese aceite para comenzar y caminar en tu llamado, para que apliques ese propósito a tu llamado y que estés lista para ir a donde el Señor te quiera enviar, a cualquier asignación que te dé. Estás lista. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y nos vemos en el próximo video. No, me escuchas en el próximo episodio o me lees en el próximo blog o artículo o post en redes sociales, en donde sea. Aquí estoy para servirte cuando necesites. Puedes encontrarme en las redes sociales, ¿verdad? En Instagram como @sugeimhoff. Puedes encontrar también a todo el equipo de este maravilloso ministerio eWoman Global Ministries en @eWoman Ministries, eWoman Global Ministries en Instagram, en el canal de YouTube. Bueno, les coloco el link en la descripción de este podcast. Y aquí estamos para servirte en todo lo que podamos ser de ayuda. Felizmente lo haremos. Comparte este podcast, comparte el link que les dejamos en la descripción, suscríbete, déjanos una review y aquí estamos para servirte. Si en algún momento en alguna de sus iglesias, ministerios, quieran recibir más enseñanzas de este tipo, algún evento o cualquier actividad en donde nosotros como eWoman Global Ministry podamos servir y ayudar, aquí estamos para ustedes. Un abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos prontamente el próximo viernes en un nuevo episodio. Bye bye, que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y que tomen mucha nota de este episodio, que mediten y que lean la palabra del Señor. Les amo, bye bye.